Nakankshe Vijayam Krishna Nacharadyam Sukhanicha Kim no Rajena Govinda Kim Pogar Jivitena Va. Namaste. Hoy hemos empezado con un breve texto en sánscrito como repaso de la pronunciación y de la lectura. Está sacado de la Bhagavad Gita, un texto religioso muy importante para los hindúes, incluido en el que ya dijimos que probablemente era el poema épico más largo del mundo, el Mahabharata. A partir de ahora usaremos citas como esta para practicar la pronunciación, la lectura y cuando hayamos avanzado un poco más también la gramática. Y hablando de gramática, en el vídeo anterior hicimos una introducción a los verbos, a su conjugación y dimos las terminaciones o desinencias del presente indicativo o activo y las aplicamos a un verbo de ejemplo. También dijimos que los verbos iban identificados por una forma llamada raíz, equivalente de nuestro infinitivo en el sentido de que es lo que tendríamos que buscar en un diccionario. Pero que sin embargo esa forma no era exactamente la misma que aparecía cuando conjugábamos el verbo. En este vídeo vamos a ver qué es exactamente esa raíz y qué tenemos que hacer para convertirla en aquello a lo que ya se le puedan añadir las desinencias para obtener la forma conjugada. Cuando lo hagamos comprobaremos que no todos los verbos se comportan de la misma manera en este sentido, sino que tendremos que explicar las diferentes clases de verbos que existen y cuáles son las diferencias entre ellas. Bueno, aquí estamos viendo una serie de verbos sánscritos, verbos además bastante comunes, la mayoría de ellos, que por tanto es conveniente aprender. Y estamos viendo que de cada uno de estos verbos pues tenemos la raíz señalada en rojo en la transcripción. Y esta raíz pues es la que buscaríamos en un diccionario y es la que nos da el significado básico del verbo y de ahí crearíamos el resto de las formas conjugadas del verbo. Igual que pasa en español cuando buscamos en el diccionario un infinitivo y de ese infinitivo, pues una vez que de ese infinitivo ya podemos ir conjugando en todas las formas del verbo. Si buscamos el verbo llevar y vemos su significado, etcétera, y vemos también a lo mejor si hay alguna forma irregular, pues ya con ese infinitivo, en el caso del español, pues podemos construir todas las formas del verbo. Pues en el caso del sánscrito también ocurre más o menos eso con la raíz. Lo que pasa es que simplemente de la raíz no basta para deducir todas las formas del verbo. De hecho, si tenemos un verbo que fuera muy regular en sánscrito, porque, bueno, en sánscrito y en general todas las lenguas indoeuropeas antiguas, los verbos suelen ser bastante irregulares. Entonces, concretamente en sánscrito, si tenemos esa raíz y tenemos lo que se llama el tema de presente, pues más o menos, y ese verbo es totalmente regular, pues más o menos podríamos formar toda la conjugación del verbo. Como vemos aquí, pues hay con la raíz en rojo, por ejemplo, el verbo pr, que es el verbo llevar, raíz pr. Por cierto, a la raíz, pues para identificarla, pues usamos este símbolo sacado de las matemáticas, como de raíz cuadrada, y de una forma así más o menos mnemotécnica. Y que vamos, la verdad que se usa en los vocabularios, algo propio de los vocabularios occidentales y demás, pero es un símbolo que nos es útil para identificar rápidamente lo que es la raíz. Entonces, lo que es esta raíz no es algo que aparezca como tal en un texto, en las formas conjugadas que aparecen ya reales en un texto, sino que es como algo abstracto, como una forma abstracta de la cual se deducen las demás formas reales. Y por eso esta es la forma que buscamos en el diccionario. No ocurre lo mismo en español, donde el verbo llevar, si buscamos el infinitivo, pues ese llevar es una forma que a su vez también podemos usar en español, es una forma verbal que usamos, pero en el caso del sánscrito la raíz pre o cualquier otra raíz pues no son cosas que vayamos a ver directamente en un texto, sino que es como una forma abstracta que nos sirve para construir las demás formas reales del verbo.
Entonces, si lo que queremos por ejemplo, es conjugar el presente de indicativo activo, como estudiamos en la lección anterior, pues vemos aquí una serie de verbos de cómo se obtiene la forma o alguna de las formas del presente indicativo activo. En el caso de llevar, pues vemos que una de las formas del presente indicativo activo es para ti. Esta forma para ti es la tercera persona del singular. Es la forma que se suele dar de ejemplo cuando se da si quiere ejemplificar el presente de un verbo en sánscrito, pues se suele dar la tercera persona del singular. Y vemos que para llegar desde la raíz pr a la forma ya conjugada, tercera persona del singular, presente indicativo activo, para ti, él lleva, pues vemos que hemos tenido que hacer algunos cambios. De la forma pr, que es la que destaco en rojo, pues en la transcripción, pues vemos que detrás de la BH, pues se le ha añadido una A. La R, que era una R vocálica, una R, pues ha pasado a convertirse en una R consonántica normal y corriente. Y a continuación, después de esa raíz modificada, pues hemos añadido una A. Y finalmente hemos añadido la terminación propia de tercera persona del singular de presente indicativo activo. Y eso nos da la forma completa para ti. Lo que hemos marcado en azul sería la transformación que sufre la raíz bre antes de añadirse la terminación, la desinencia de tercera persona del singular del presente indicativo activo. Entonces, a partir de la forma teórica pre, la raíz, le realizamos una serie de transformaciones que lo convierten en el tema de presente para, y a eso le añadimos la terminación, la desinencia, de tercera persona singular del presente indicativo. El resultado es para ti. Esto es lo que veremos en un diccionario. Veremos la raíz, marcada aquí en rojo, y veremos la tercera persona del singular del presente indicativo activo, para ti. La forma que nosotros hemos destacado en azul es el tema de presente. Ese tema de presente tiene como última vocal una A que se conoce como vocal temática. Por tanto, esta forma para ti está formada por la raíz modificada, una vocal temática y la desinencia de la persona y del número que corresponda para formar el presente. Cuando consultemos un diccionario, pues aparecerá esta raíz, esta tercera persona singular del presente indicativo, que es la que se usa siempre como ejemplo. Si hubiera otra serie de formas que no pudiéramos, de la conjugación del verbo, que no pudiéramos deducir de estas dos, de la raíz y del presente indicativo activo, que incluye el tema, que es lo que destacamos en azul, pues todas esas formas irregulares que no podemos adivinar, pues aparecerían en esa entrada del diccionario y de ahí podríamos sacar el resto de formas conjugadas. Así que, repito, la raíz es lo que aquí aparece en rojo, es la transcripción. El tema de presente es lo que aparece en azul. Dentro de ese tema de presente tenemos la vocal temática, que es lo que hemos añadido, y lo que aparece subrayado, y lo que hemos añadido a la raíz modificada. Y finalmente, en negro al final, pues aparece la desinencia, en este caso, de tercera persona del singular, pero que podría ser de cualquier otra persona o número cuando construyamos el verbo, cuando conjuguemos el verbo en la práctica. Por ejemplo, si esto fuera la segunda persona del singular, pues sería parasi; si fuera la tercera persona del plural, pues sería paranti, etc. Y bueno, con el resto de los verbos, pues ocurriría algo parecido. Aunque no exactamente lo mismo, porque como estamos viendo aquí, pues, por ejemplo, en el ejemplo boot,
que significa despertar, el verbo cuya raíz es but, pues tenemos que el tema de presente es bota y por tanto la tercera persona del singular es botati, de presente indicativo activo. ¿Qué ha ocurrido aquí? Bueno, pues aquí la U de la raíz se ha convertido en una O en el tema de presente. Que no es exactamente lo mismo que ocurrió con el verbo anterior. En el anterior simplemente añadimos una A y la R vocálica antes de la R vocálica y la R vocálica la convertimos en una R consonántica. Y bueno, los verbos que siguen, pues vemos que las transformaciones también son ligeramente distintas. El verbo cuya raíz es nash, que es perecer, pues tenemos que la tercera persona del singular, presente indicativo activo, es nashiati. Nashiati. Aquí vemos que no solo se ha añadido una vocal temática, la vocal subrayada, a la raíz, sino que antes de esa vocal temática pues se ha añadido una consonante ya, que es diferente de lo que ha ocurrido en los ejemplos anteriores. Vemos que en el siguiente ejemplo, el verbo hrush, que significa estar emocionado, estar excitado. Este verbo se aplica sobre todo cuando queremos decir que alguien tiene miedo o alguien se emociona. Pues es el significado de este verbo. Pues vemos que la forma de presente es hreshyati. Hreshyati. En este caso, pues sí vemos que ha ocurrido lo mismo que con Nash, que simplemente pues, se ha añadido una IA, una vocal temática y finalmente la terminación de la tercera persona del singular del presente indicativo. El verbo siguiente es vish, entrar, un verbo muy común. Y en este caso, pues para formar la tercera persona del singular presente indicativo, pues vemos que simplemente se ha añadido la vocal temática, que es lo que siempre subrayamos, vishati, vishati. Eso es, significa el entra. Es simplemente eso, hemos cogido la raíz y le hemos añadido la vocal temática antes de la terminación. Y por último, el verbo encontrar, también muy común, vid, pues su forma de presente es vindati. El tema de presente es vinda y aquí vemos que aparte de añadirle la vocal temática al final, que siempre la subrayamos, pues ha ocurrido algo más, que es que se le ha añadido una consonante nasal antes de la D, antes de la consonante que finaliza la raíz. Por tanto, de la raíz vid pasamos al tema vinda, con lo cual hemos metido una N que en principio es algo inesperado respecto a los otros ejemplos que estamos viendo por aquí. Bueno, pues todos estos verbos que estamos viendo aquí forman parte de lo que se llama conjugación temática. Se llama conjugación temática porque para construir las formas conjugadas vemos que tenemos que añadir a la raíz modificada una vocal temática, que es la que subrayamos, lo que aparece subrayado dentro del tema de presente que está en azul, a la derecha. Todos estos verbos forman parte de la conjugación temática. Pero, a pesar de todo, pues observamos que la forma para construir el tema de presente varía de unos a otros. O sea, de la raíz solamente no podemos deducir cómo se va a formar el tema de presente. De lo que tenemos en rojo no hay ninguna forma de que podamos deducir lo que aparece en azul. Entonces, lo que se hace es dividir estos verbos, clasificarlos en grupos, de forma que todos los verbos que forman parte del mismo grupo, pues sufren la misma transformación o una transformación parecida para obtener el tema de presente, o sea, lo que observamos en azul a la derecha.
Entonces, vamos a ver las diferentes clases entre las que podemos dividir estos verbos. Aquí tenemos los mismos verbos, pero les hemos asignado una serie de clases, que son las que aparecen en números romanos a la izquierda. Observamos que los números no son correlativos, o sea, vemos que tenemos dos verbos que son de la clase 1, dos verbos que son de la clase 4 y dos verbos que son de la clase 6. Estos son algunas de las clases de verbos dentro de la conjugación temática. Hay otras conjugaciones que no son, otra conjugación que no es temática y que, por ejemplo, los verbos de tipo 2, tipo 3, tipo 5, etcétera, pues no forman parte de la conjugación temática. Por tanto, los que tenemos aquí pues son casi todas las clases de verbos de la conjugación temática. El motivo de agruparlos en estas clases, como dijimos, es porque todos ellos se comportan de la misma manera a la hora de crear, o de una forma parecida, a la hora de formar el tema de presente a partir de la raíz. Entonces, por ejemplo, los dos primeros ejemplos, de los de tipo 1, los verbos pr y but, pues no resulta demasiado obvio, pero se construyen el tema de presente se construye de la misma manera. Lo veremos a continuación. Los verbos de tipo 4, pues sí estamos viendo que es un poco más obvio que simplemente a la raíz se le está añadiendo la terminación ya. Así que estos verbos sí parece que está claro que forman parte del mismo grupo porque la transformación que hacemos es la misma en los dos casos. Y por último, los verbos de tipo 6, clase 6, pues vemos que también se le hace una transformación parecida, o sea, se le hace añadir la vocal temática al final, pero vemos que el último verbo pues además se ha añadido una n en el interior de la raíz. En este caso, pues simplemente se comportan de forma parecida, pero no exactamente igual. También lo veremos cuando expliquemos los verbos de tipo 6. Entonces vamos a empezar a explicar estos verbos uno por uno. Para obtener el tema de presente de los verbos de tipo 1, lo que se hace es, se modifica la raíz y se le añade la A, la vocal temática. Por ejemplo, en el verbo llevar, pues a la raíz pre se le realiza una modificación que convierte esa raíz en var y a continuación se le añade la A. El resultado es vara, como estamos viendo aquí a la derecha. Entonces, el tema de presente de este verbo está formado por la raíz modificada y seguido de una vocal A, para. En cambio, el verbo but, pues para obtener el tema de presente, pues hemos transformado la raíz but en bot, o sea, hemos convertido la U de la raíz la hemos convertido en una O y finalmente pues le añadimos la vocal temática. El resultado es botha. Bueno, ¿qué tienen en común estas dos transformaciones? La del verbo pr y la del verbo but. Bueno, pues aunque parezca que son dos transformaciones totalmente distintas, todas ellas se derivan de añadir una A antes de la vocal de la raíz. En el caso de la vocal R, cuando le añadimos una A, pues se convierte en AR. Esta transformación es bastante intuitiva, digamos, pero las siguientes quizás lo sean un poco menos. En el caso de la transformación de un verbo que tenga una U, que además puede ser, igual que en esta R, también puede ser una R larga, una R. Pues en el caso de but, que también ocurriría lo mismo, si la U fuera una U larga, pues se le añade también una A por delante a esa vocal. Lo que pasa es que históricamente el resultado, que sería AU,
pues se ha convertido en O, ya en la época histórica del sánscrito. O sea, esto antiguamente se supone que era AU, pero desde que tenemos datos históricos de textos de los textos más antiguos del sánscrito, pues esta AU se ha convertido en O. Entonces, por eso decimos que O en realidad es o se considera un diptongo, o está dentro de las vocales complejas, porque esto originalmente, como ya comentamos en la sección en el vídeo de pronunciación de las vocales, pues esta O procede de AU. Por tanto, en realidad la transformación es la misma que hemos visto con R. De R pasamos a AR porque se añade una A adelante. Pues con U pasamos a O porque se ha añadido una A adelante y esa AU se ha transformado en O. También hay otra posibilidad, que es que si esta terminación, si esta vocal se añadiera directamente a una terminación en vocal, pues en lugar de tener una O seguida de otra vocal, pues esta O se convertiría en AV más esa vocal. Eso ya lo veremos cuando surjan ejemplos concretos, pero es bueno saberlo de ya, que a esta O no le puede seguir una vocal como tal, sino que en ese caso sufriría una transformación, que en realidad esa transformación sería como revertir a AU, a lo que teníamos anteriormente. Porque esta V en realidad se puede pronunciar de una forma muy, muy parecida a una UA, o es una de las pronunciaciones posibles de la V. Y bueno, aquí no tenemos ningún ejemplo, pero con la I pasaría algo parecido. Una I corta o una I larga en una raíz de tipo 1, pues lo que haríamos sería añadir una A por delante y esta A al añadirla por delante pues se convertiría en el diptongo AI, pero históricamente pues esto se ha convertido en E. Entonces, el caso que teníamos con AU que pasa a O, pues de AI pasaríamos a E. Esto ya lo explicaremos más adelante cuando hablemos con más detalle, cuando hablemos de la gradación de las vocales, pero en principio una forma rápida, digamos, de hacernos una idea de cuál es esa transformación es lo dicho, añadir una A a la vocal por delante. Y acordarnos de que la AU en sánscrito, pues en los dialectos más antiguos de sánscrito, pues terminó convirtiéndose en O, en sánscrito histórico, del que tenemos ya textos disponibles, y la AI antigua, pues se terminó convirtiendo en E. Y que tanto esta O como esta E, pues si esto va antes de una vocal, pues digamos revierten al estado anterior y de AU pasa a AU, sería una V, y de AI pasa a AI, sería una IA. Ya digo que esto lo tendremos que explicar con más detalle cuando hablemos de gradaciones vocálicas, pero por lo pronto puede servir para reconocer algunos verbos. Estos son los verbos de tipo 1. Dentro de la conjugación temática, los verbos de tipo 1. Vemos el ejemplo, bueno, que en realidad es una repetición del ejemplo del verbo anterior. El verbo pr, que observamos cómo se forma la conjugación del presente indicativo activo. Con ese tema de presente que aparece en negro, que es el que hemos obtenido aplicando la transformación que hemos explicado a la raíz, aplicándole esa transformación a la vocal y añadiendo una vocal temática, pues obtenemos el tema de presente y a eso es lo que se añade las desinencias de presente indicativo activo. Con la excepción que indicábamos de que en la primera persona, pues esa vocal temática se alarga, como dijimos en el vídeo anterior. Esto es simplemente un repaso y también para comprobar de cómo se obtiene la conjugación completa
a partir del tema de presente obtenido a su vez de la raíz de la forma que ya hemos explicado. En el caso de los verbos de tipo 4, la forma de formar el tema de presente es mucho más sencilla. Basta con añadir ya. O sea, añadir una consonante ya y la vocal temática a. Es así de sencillo. Tenemos como ejemplo pues, el verbo perecer de la raíz nash, pues pasamos al tema de presente nashia. Y el verbo hrish, pues obtenemos el tema de presente hrishya. Por tanto, es simplemente la raíz más ya. Son los verbos de tipo 4. Y igual que en el caso anterior, el verbo de tipo 1, pues vemos cómo se obtiene a partir de este tema de presente toda la conjugación del presente indicativo activo. Simplemente aquí en morado pues vemos que tenemos las terminaciones y en negro pues está el tema de presente. Por supuesto, la primera persona, pues esto es algo general, pues a la vocal temática pues la tenemos que alargar. Igual que en segunda persona del singular es nashesi, pues en primera persona del singular es nashiami. Tenemos que alargar esa. Los verbos de tipo 6, pues tenemos que para obtener el tema de presente usamos la raíz y le añadimos simplemente la vocal temática. A esta raíz le hemos puesto un asterisco porque hay unas pequeñas excepciones que vamos a ver a continuación. En primer lugar vamos a ver un verbo normal que no contiene esa excepción, que es el verbo vish, el verbo entrar, y simplemente para formar el tema de presente, pues añadir la vocal temática. Y el resultado es vishe. En cambio, el verbo vid, encontrar, pues vemos que tiene una pequeña modificación, esa raíz. Tenemos que añadir antes de la consonante una nasal. La nasal que se le añade es la que corresponde a la consonante que sigue. Como da es una consonante nasal, pues le añadimos la nasal, perdón, es una consonante dental, pues le añadimos la nasal dental, que es una simple na. Si fuera una consonante velar, pues tendríamos que añadir la nasal velar, na, y si fuera una retrofleja, pues sería na, etc. Tenemos por tanto, en este caso, que son en una minoría de casos, el tema de presente añadiendo esa consonante nasal. Pero normalmente una raíz de un verbo de tipo 6, pues a la raíz le añadiremos simplemente la vocal temática sin ninguna modificación para obtener el tema de presente. Y ya digo, en una minoría de casos, pues se le añade una nasal antes de la consonante final. La nasal que corresponda dependiendo del tipo de consonante que tengamos. E igual que en los casos anteriores, pues vemos la conjugación del presente indicativo activo completa. Vemos que a partir de la raíz, vish, en este caso, el verbo entrar, pues hemos obtenido la forma de tema de presente, vishe, y este tema de presente, que el que vemos en negro en la transcripción, pues se le han añadido las desinencias de presente indicativo activo, dependiendo del número y de la persona. Esto es lo mismo que en los casos anteriores, incluido el hecho de que la primera persona, pues la vocal temática, hay que alargarla antes de añadir la terminación, la desinencia de presente indicativo activo. Bueno, y para terminar vamos a hacer un pequeño ejercicio, algo de práctica, que sería traducir las formas que estamos viendo. Vamos a empezar a leerlas y voy a dar tiempo para pensar. La primera forma que tenemos es Vishanti. Vishanti. Nos tenemos
parte del ejercicio es acordarse de cuál es el significado de los verbos, no solo la conjugación. Entonces tenemos Vishanti, que es una forma del verbo vish, que es entrar, el verbo entrar, y Vishanti es la tercera persona del plural. Por tanto, significa entran. Presente, indicativo, activo. Son todas estas formas que estamos viendo, que es el único tiempo que hemos dado hasta ahora. Algo que también es interesante comentar es que, como ya dijimos en el vídeo anterior, en español tenemos una gran variedad de tiempos verbales y en sánscrito no hay tantos. Eso significa que para una forma verbal en sánscrito podrían corresponder en realidad varios tiempos verbales en español. Digamos, en español hay una mayor variedad respecto a una menor variedad que existiría en sánscrito. Por tanto, estas formas, por ejemplo, esta forma que acabamos de decir, Vishanti, que dijimos que significa entran, pues también podremos traducirla por están entrando, porque en español tenemos otra forma de presente que no es solamente presente indicativo, sino un presente continuo, como están entrando. Entonces sería otra alternativa posible a la traducción. Son alternativas que tenemos porque el español es un poco más rico en ese aspecto. Y en sánscrito, pues, a su vez, cuando veamos una forma como esta, pues podrá ser que tengamos un mayor juego de significado. Hay más posibilidades dentro de lo que puede significar esta forma verbal. Mientras que si tuviéramos que traducir del español al sánscrito, pues tanto entran como están entrando, pues se traducirían de esta forma, Vishanti. La siguiente forma es botava. Botava. Esto es del verbo but, despertar, y la forma es la primera persona del dual. Por tanto, esto significa nosotros dos despertamos. O despertamos o estamos despertando cuando se refiere a dos personas. La siguiente es vindati. Vindati. Esto es del verbo encontrar. Y es la tercera persona del singular. Por tanto, significa él, ella encuentra. Encuentra. El siguiente es nashyata. Nashyata. Nash es el verbo perecer. Esta forma, nashyata, es la segunda persona del plural. Por tanto, significa vosotros perecéis. Perecéis. Vosotras perecéis. Estáis pereciendo. Cualquier posibilidad de esta. Siempre refiriéndonos a tres o más personas, porque es un plural, no es un dual. El siguiente es hrishyatah. Hrishyatah. Esto es del verbo hrish, que significa estar excitado, estar emocionado, tener miedo, estar alegre. Y la forma que estamos viendo es tercera persona del dual. Por tanto, hrishyatah significa ellos dos están emocionados. O ellos dos tienen miedo, etc. Hrishyatah. La forma siguiente es parasi. Parasi. Está muy sencilla, del verbo pr, verbo llevar, segunda persona del singular. Llevas, tú estás llevando. Parasi. A continuación tenemos la forma nashyami, nashyami, que como igual que anteriormente, pues del verbo nash, nash es perecer. Nashyami es primera persona del singular. Por tanto, significa yo perezco. Yo estoy pereciendo, perezco. Siguiente es
Vish está. Vish está. Este verbo también lo hemos visto. Vish, entrar. Y la forma es de la segunda persona del dual. Por tanto, vish está significa vosotros dos entráis. O entráis o estáis entrando cuando se refiere a dos personas. Por último tenemos la forma parama. Parama. Esto es, obviamente, del verbo pr, llevar, y en la primera persona del plural. Por tanto, parama es nosotros llevamos, nosotros estamos llevando, llevamos, etc. Y bueno, esto es todo. En el próximo vídeo, pues trataremos ya otro tema totalmente distinto. Muchas gracias y hasta pronto.